Soy la profesora María Victoria, docente del área de comunicación. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa por radio para el primero y el segundo grado de educación secundaria. El título de la sesión es Planificamos la elaboración de la historieta y lo haremos creando situaciones en donde se exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. ¿Qué vemos aquí? Este es un texto que combina imágenes, coloridos y texto. ¿Y qué es? Es la historieta. ¿Y qué viene a ser la historieta? Es la narración de una historia a través de una secuencia de cuadros llamados viñetas. Su finalidad es entretener al lector. Emplea recursos verbales como las palabras y no verbales como los dibujos y líneas. El tipo de texto a la que pertenece la historieta es el narrativo. El formato del texto, o sea, cómo se presenta, es discontinuo. ¿Por qué no está escrito en párrafos? Actividad 1. Conocemos los elementos de una historieta. Bien, aquí vemos una historieta. Tiene varios elementos. Veamos uno. Viñeta. Es un cuadro que representa un determinado momento de la historia. Veamos en esto, tenemos dos viñetas, hay dos cuadros. En el interior hay varios elementos. Una de ellas es el cartucho. Es la voz del narrador. Su forma siempre es rectangular y en la parte superior se escribe. Otro elemento. Tenemos el escenario. Es el lugar donde ocurren los hechos. Aquí se ve, el escenario es un campo de cultivo. Otro elemento viene a ser el personaje, es quien vive los hechos de la historia. El globo es el espacio donde se escribe lo que piensa o dicen los personajes. Ahí tenemos el globo y el rabillo indica al personaje que va a conversar. En esta viñeta también tenemos ahí el globo y está indicando lo que habla este personaje. Entonces, los elementos de la historieta son las viñetas, los cartuchos, los personajes, el escenario, los globos, las metáforas visuales, los recursos de movimientos, las onomatopeyas. Veamos algunos tipos de globos. Este globo es de conversación. Este globo es de pensamiento. Este globo es cuando hablan varios a la vez. Puede tener más rabillos. Este globo con líneas entrecortadas son susurro o cuando habla bajo. Este globo es de grito, cuando se enfada, cuando está irritado, el personaje va a hablar de esa manera. Este globo es de llanto o sudor. Metáforas visuales sirven para expresar una idea a través de una imagen. Veamos ahí la imagen. Hay un foco, hay una bombilla encendida. Significa que una idea se le presentó. Aquí tenemos imágenes de corazoncitos sobre los personajes. Significa amor o está enamorado los personajes. Aquí tenemos imágenes visuales de estrellas. Esas estrellas significan que ha sido golpeada, tiene dolor de cabeza. Otro elemento son los recursos de movimiento. Son las líneas que crean sensación de algo que se mueve. Por ejemplo, tenemos aquí el joven está en movimiento. La cabeza, los codos, estas líneas, la rodilla, los pies, están indicando estas líneas ondeadas que está en movimiento. Asimismo, el balón está en movimiento. Aquí otro ejemplo que nos está indicando que está corriendo. Esas líneas indican carrera, que corre. Otro elemento viene a ser las onomatopeyas. Se usa para dar efecto de sonidos. Ejemplo, está indicando silencio. Otro elemento, bang, está indicando que algo se rompe. Ahora que conocemos los elementos de la historieta, nos ejercitamos. Leamos esta historieta. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Te pregunto, ¿qué personajes son parte de la historia? Tenemos la maestra y los dos niños. ¿Cuál es el conflicto de la historia? Es la deforestación del ambiente. Leamos la segunda viñeta. ¿Cuántas viñetas tiene la historia? Tiene 2. 1, 2. ¿Qué tipo de globos se han usado? Veamos. Ahí tenemos 6 globos de conversación. Actividad número 2. Planificamos adecuando el texto a la situación comunicativa. Aquí te presento una ficha, un organizador para realizar la planificación de la historieta. ¿Qué significa adecuar a la situación comunicativa? Tienes que responder a distintas preguntas, como, por ejemplo, ¿con qué intención escribirás? Eso viene a ser el propósito. Recuerda que esta historieta tiene que recrear una situación que exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. También hacemos la pregunta, ¿qué historia narrarás en la historieta? Eso viene a ser el tema. Para que puedas responder esta pregunta, tienes que utilizar los temas que están desarrollando en matemática, en ciencia y tecnología, en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Estos temas que están desarrollando en esas áreas te va a ayudar a decidir qué tema puedes desarrollar. Por ejemplo, en matemática esta semana han desarrollado la discriminación. Entonces puede ser, por ejemplo, ese tu tema. ¿Quiénes leerán la historieta? Eso viene a ser el destinatario. Pues van a leer tu familia, las personas que te rodean, la profesora y tus compañeros. ¿Qué elementos de la historieta harás uso? Ya conocemos los elementos, ¿no? Las viñetas, globos, onomatopeyas, los personajes, el escenario. Todo eso vas a considerar. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Eso viene a ser lenguaje. Puede ser formal o informal dependiendo de los personajes que vas a tener en tu historieta. Recuerda que la historieta es un texto narrativo, entonces los elementos narrativos vienen a ser los personajes. Tú tienes que escoger con qué personajes vas a trabajar en tu historieta. No utilices muchos personajes porque eso te va a hacer que dibujes más viñetas. Preciso que sean tus personajes 2 o 3. Escenario. ¿En qué lugar va a ocurrir la historia que vas a narrar? ¿En qué tiempo? El tiempo no va a ser en el pasado, en el presente, en el futuro. Ya. Las acciones, ¿cómo lo vas a organizarlo? La estructura del texto narrativo tiene inicio, nudo y desenlace. Por lo tanto, en el inicio, ¿con qué acción vas a comenzar la historia? ¿Cuál va a ser el nudo o el conflicto que va a presentar tus personajes? ¿Y cuál va a ser el desenlace o cómo va a terminar tu historia? Este es un organizador que lo he elaborado. Tú puedes utilizar otros ejemplos como mapas semánticos, cuadros sinópticos, mapas mentales, pero recuerda que todas estas preguntas, estos elementos narrativos debe contener tu organizador. Después de haber elaborado tu organizador sobre la planificación de la historieta, te evalúas, ¿lo hice bien? Los criterios de evaluación son estas preguntas y tú te respondes sí, no. Ahora, estudiantes, ¿qué debo tener para la próxima clase? Ustedes deben tener en una hoja bond A4 o de tu cuaderno, van a elaborar un esbozo sobre la historia que piensas recrear en la historieta. Es decir, vas a hacer tu primer borrador de la planificación de la historieta que hiciste. Hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes.